Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento en el que cada uno tenga la ocasión de vernos. Hoy estamos aquí con un invitado pues muy especial para mí, con Emilio Carrillo. Gracias de corazón por estar aquí y regalarnos tu tiempo y tu sabiduría, Emilio. Y bueno, pues a modo de pequeña introducción, aunque de todos he sabido, pues bueno, Emilio es economista, ha sido docente durante muchos años en la universidad, ha colaborado en varios proyectos con Naciones Unidas, tiene un centenar de libros publicados y otras muchas cosas más que la mayoría ya sabemos, pero desde hace ya unos años su vida ha dado un giro hacia el estudio profundo y minucioso de la espiritualidad y de la conciencia. Su don para comunicar y su talento para conversar sobre temas complejos y transformarlos en mensajes cercanos, llenos de claridad, pero sin perder ni un ápice de la profundidad que requieren, lo han convertido en un referente para muchas almas, entre las que me incluyo, y en una persona cuyas palabras en los últimos años me han servido como brújula en momentos convulsos de introspección y de incertidumbre. Y hoy pues volvemos a encontrarnos aquí en este espacio que pretende cuestionar la dualidad para elevar la conciencia y hacerlo desde el diálogo sereno, desde la escucha y desde la reflexión compartida. Bienvenido de nuevo, Emilio, y muchas gracias de antemano por la conversación que vamos a compartir. Muchas gracias a ti, Eva. Para mí es un placer volver a estar en tu casa, en tu espacio, en tu canal. Seguro que sí, que de tu mano tendremos ese diálogo lleno de escucha mutua, también de seguro de escucha con el compartir de tanta gente que se acerca a tu canal. Y desde luego, ya que hablabas utilizabas el término brújula, efectivamente, brújula. Y yo creo que la brújula de la paz es la que nos guía a nosotros, además, por supuesto, de la conciencia. Así que muchísimas gracias y encantado de compartir contigo. Muy bien, pues bueno, la idea es un poquito, pues eso, ¿no? Conversar, dialogar. Sé que todos estamos deseando escuchar a Emilio, solo que a veces si necesito unos minutillos como para poner en contexto la situación, me lo permitáis, que luego escuchamos a Emilio con muchísimas ganas y muchísimo interés. A veces bueno, necesito un poco de tiempo como para aterrizar algunos conceptos porque son muchos los inputs que nos van llegando, sobre todo en los últimos tiempos. Primero, la primera cuestión que me gustaría abordar contigo tiene que ver con algo que has señalado en múltiples ocasiones y se trata del tiempo, de ese tiempo en el que hablas con frecuencia últimamente refiriéndote a Cronos y a Kairos, de cómo el tiempo lineal, ese tiempo medible, está dando paso a otra dimensión del tiempo que, bueno, podríamos llamar algo así como un no tiempo, ¿no? Personalmente llevo como 2 o 3 años sintiendo esa aceleración temporal, pero de una manera muy, muy intensa. Pero en concreto, desde el 1 de septiembre del 2025, o sea, fue como se intensificó esa sensación de una manera brutal. Y no me refiero al típico dicho popular, ¿no? De, bueno, a medida que cumples años el tiempo va más rápido, no, sino algo mucho más profundo. Además, hay algo que me resulta especialmente llamativo y es que siento como si estuviera viviendo en dos líneas temporales simultáneas. En una de ellas parece como que todo fluye con intensidad, pero con armonía, que los acontecimientos se suceden de una manera más o menos ordenada, incluso como que empiezo a recoger frutos de todo lo que he ido sembrando a lo largo de mi vida, de mi trayectoria, y experimento pues como una alegría serena y una dicha interna. Pero en la otra no paran de suceder acontecimientos súper intensos, súper dolorosos, un poco cuando miras hacia afuera. em, es inevitable ver sufrimiento, caos, horror, desastres, ¿no? La sensación de una aceleración constante y de un impacto continuo, ¿no? Es como si estuviéramos sometidos a ese impacto de manera continuada. Y ambas realidades pues conviven en mí a la vez, ¿no? Y a veces me siento incluso un poco extraña por experimentar pues momentos de paz interior mientras parece que todo el mundo está convulsionando, ¿no? Esto tiene que ver con ese tránsito del que tú nos hablas, refiriéndote a Cronos y a Kairos. Estamos viviendo en una superposición de planos de conciencia y cómo podemos comprender o vivir mejor esa coexistencia entre la serenidad y el caos, la serenidad interna y el caos externo. Ciertamente,
Cuando hablamos del tiempo, Eva, deberíamos recordar la sabiduría que tantos hombres y mujeres nos han legado a lo largo de la historia. Estamos en una época, en un mundo contemporáneo, que se las da de que sabe todo, de que nunca se ha sabido lo que ahora se sabe, etcétera, etcétera. Pero realmente esta sociedad confunde demasiado lo que es conocimiento con sabiduría. Y ciertamente cuando hablamos de sabiduría, no digo que ahora no la haya, pero la sabiduría es un legado. Y es un legado que ha ido forjando la humanidad a través de la encarnación de grandes almas que han ido jalonando la historia humana y que han ido haciendo maravillosas aportaciones. Y en el contexto de lo que aquí nos interesa, tendríamos que remontarnos como primer hito que yo he encontrado en la historia de la humanidad a esa Grecia antigua, a esa Grecia clásica, a esa Grecia de los grandes filósofos, Parménides, Pitágoras, Platón, su maestro Sócrates. Y esa Grecia antigua nos aporta una sabiduría muy significativa en muchos campos, pero muy en particular en lo que tiene que ver con el tiempo, porque hoy hay un debate científico que es muy interesante, por supuesto, entre lo que es el tiempo absoluto, que defendía, por ejemplo, Isaac Newton, el tiempo relativo, que puso de manifiesto Albert Einstein, y es un debate muy interesante que incluso en el mundo de Hollywood ha dado lugar a películas tan entretenidas como Interestelar, ¿no? Y ese análisis, esa reflexión es magnífica. Ahora bien, hace ya mucho tiempo que grandes almas encarnadas nos advirtieron que además del tiempo material, que es donde se mueve el tiempo absoluto, el tiempo relativo, además del tiempo material hay un tiempo espiritual, un tiempo que tiene que ver fundamentalmente con los grandes ciclos, de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Y esa sabiduría le llevó a plasmar la existencia de dos tipos de tiempo, lo que en esa época de la Grecia antigua se llamó cronos, que es el tiempo material, el tiempo del cronómetro que ha llegado a nuestro día el término, el tiempo de los calendarios, etcétera, pero hay un tiempo que está ligado a lo espiritual y a la transición de ciclos. Es como un tiempo que está agazapado, que no tiene el protagonismo. Es lo que los griegos llamaron kairos, y kairos está como en segundo plano. Ahora bien, cuando nos acercamos al final de un ciclo para que arranque otro gran ciclo, kairos es el que toma el mando y kairos es el que toma el protagonismo. Y Kairos tiene la seña distintiva con relación a Cronos, que mientras que Cronos, el tiempo material, es lineal, repetitivo, los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, etcétera, etcétera. En cambio, Kairos es elástico, es flexible. Y conforme nos vamos acercando al final de un ciclo para que arranque otro, se acelera. De modo y manera que incluso los sabios de la Grecia clásica nos dijeron que cuando nos acercáramos al final del actual ciclo humano, viviríamos el protagonismo de Kairos y, por tanto, una aceleración del tiempo. Tú has citado el término no tiempo. Pues bien, es un término también muy oportuno, porque ha habido otras culturas que a Kairos lo han llamado no tiempo, mientras que al tiempo material o cronos lo han llamado tiempo, a Kairos, el tiempo espiritual, el tiempo que va ligado al cambio de ciclo, lo han llamado el no tiempo. Por ejemplo, la cultura maya. La cultura maya con el famoso 21 de diciembre del año 2012 que tanto dio que hablar, para ellos era el momento en el que el tiempo dejaba de computar. Por eso sus cuentas largas, sus calendarios, marcaban como un final que llevado a nuestro calendario era el 21 de diciembre del 2012. Pero ellos no hablaban de que se fuera a acabar la vida, ni la humanidad, ni haber un cataclismo. No, no, no. Lo que hablaban de que ese momento marcaba el paso del protagonismo del tiempo al protagonismo del no tiempo. Es decir, que si los sabios de la Grecia antigua nos hablaron ya de Cronos y de Kairos, civilizaciones como la Maya nos han apuntado a que aproximadamente a finales del 2012, en nuestro calendario, hemos entrado ya en el ámbito de ese no tiempo, en el ámbito de Kairos, con lo que Kairos
es lo que ahora mismo tiene todo el protagonismo. En Kairos su seña de identidad se identifica porque se acelera. Los minutos siguen siendo minutos, los días siguen siendo días y las semanas siguen siendo semanas, pero percibimos muchos seres humanos, creo que lo estamos percibiendo, que el tiempo se ha acelerado. Y claro, cuando acudimos a grandes referencias espirituales, por ejemplo, Cristo Jesús es muy insistente en el que estemos atentos a las señales y en particular nos llama a estar atentos a los signos de los tiempos. Hay una frase célebre donde se dirige a los fariseos y le dice, hipócritas, que miréis el cielo para desentrañar el clima y sin embargo no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos. Pues bien, cuando nos vamos al lenguaje original del Nuevo Testamento, nos encontramos que ese tiempo del que habla Jesús es kairos. Ese tiempo tiene que ver con kairos. Es la palabra que nos encontramos. Con lo que efectivamente, cuando también nos habla Cristo del final de esta generación humana para que arranque una nueva que llevará a una nueva humanidad en una tierra restaurada, nos está haciendo referencia, Eva, a Kairos, al tiempo espiritual. Y el tiempo espiritual acelera y al acelerar remueve. El ejemplo que a mí me gusta poner es como un río que se va acercando a una catarata, ¿verdad? Cuando se va acercando a la catarata, acelera su curso el río y se remueve. Y claro, cuando se remueve Kairos y además el escenario en el que estamos es un escenario donde está muy presente la distopía, que es lo que caracteriza a esta sociedad, mucho dolor, mucho sufrimiento, una forma de vida absolutamente estresante, llena de ansiedad, multitud de miserias humanas, de injusticias que se multiplican continuamente. Va también unido a una visión de la vida donde lo superficial y lo evanescente cada vez tiene más protagonismo, lo líquido, como decía Sigmund Bauman. De modo y manera que, ya lo anunció Nietzsche, parece que hemos matado a Dios, entendiendo por matar a Dios que hemos expulsado lo trascendente y hemos expulsado lo espiritual de nuestra vida y estamos agarrados a lo puramente material. Y encima, claro, esa distopía y ese matar a Dios da lugar a una iniquidad que nos aterra. Tú hablabas de ese exterior que hay en nuestro entorno y lo que vemos en ese exterior y nos llegan las informaciones y nos llegan los datos es tremendo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hay un escenario donde la distopía, la iniquidad, el matar a Dios se han constituido como referencias, pero en paralelo hay una aceleración del tiempo y hay unos removimientos propios de esta aceleración, podríamos decir que la realidad en la que estamos se convierte en una especie de batidora, ¿no? Una especie de tsumis en la que estamos metidos, donde muchas veces resulta difícil entender la dimensión exacta de lo que estamos viviendo porque lo inmediato nos ahoga, ¿no? De ahí la importancia, y concluyo, de ahí la importancia, como a mí me gusta decir, de situarnos en el centro del huracán. Estamos en medio de un huracán, porque este sistema, este mundo que se ha construido, está lleno de distopía, de la muerte de Dios y de la iniquidad. Y además, como nos acercamos al cambio de ciclo, hay una aceleración del tiempo y hay unos removimientos. Todo ello genera una especie de gran huracán y en ese gran huracán es fundamental situarse en el centro. Y ahí volvemos al término brújula que tú utilizaste y que yo enfaticé. Es necesario una brújula. Esa brújula, sin ningún tipo de duda, está en afianzarlo en nuestro interior, en recordar lo que realmente somos, la presencia de nuestro verdadero ser, no el personaje, este tal Emilio perecedero, sino lo que está encarnado en este tal Emilio y no es efímero, no es pasajero, sino que es imperecedero y desde la presencia de nuestro ser, intentar que esa paz a la que hacíamos referencia se instale en nuestra vida y evidentemente no para evadirnos de la realidad, sino para vivir la realidad como se merece y tender la mano a los demás y tender la mano a la vida en el convencimiento además de que todo esto que estamos viviendo tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué, porque está ligado al final de un ciclo, de una generación humana que ya ha dado de sí lo que tenía que dar y el arranque de un nuevo ciclo humano. Gracias, Emilio. Supongo que los propios removimientos son los que hacen como que sientas que estás aquí y allá, ¿no? Es como eh,
el cambio de ciclo que se acerca y el que estamos dejando, que te hace sentir como que estás con un pie en un lado y otro pie en otro, y tienes como que mantener el equilibrio. Yo te diría, Eva, que es como si estuviéramos, eh, por lo menos así lo podemos percibir, yo creo que bastantes personas, como si estuviéramos en dos mundos a la vez, A la vez. como dos realidades superpuestas. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que convivir con este mundo en el que estamos. Este mundo tan distópico, tan lleno de iniquidad, con este mundo tenemos que convivir, porque este sistema es global, ¿verdad? La palabra, la expresión global, creo que lo describe muy bien. Llega a todos sitios. Hoy no es posible lo que siglos antes han hecho, por ejemplo, los esenios, pongamos por caso, que se apartaron, ¿no? Llevaron a cabo un apartamiento. Se fueron al desierto del Qumran, se fueron al desierto a las orillas del Mar Muerto y allí se apartaron para poder vivir una vida más en coherencia con lo que era su sentir, sus principios y sus valores espirituales. Y a lo largo de la historia ha habido otros colectivos, los eremitas, especialmente los cátaros también, la vida monástica, entre comillas. Ha habido ejemplos de lo que son grupos humanos, personas que han vivido un apartamiento. Pero ciertamente este sistema en el que tenemos actualmente es que llega a todos lados. Es que la contaminación electromagnética, pongamos por caso, llega a todos lados. Es que el influjo de las redes satélites que dan vuelta a la Tierra, que son ya muchos miles y miles, llega a todos lados. Es decir, no es posible ese apartamiento que históricamente sí ha sido posible, con lo que tenemos que convivir con este mundo. Pero también nos damos cuenta, te das cuenta tú, me doy cuenta yo, nos damos cuenta mucha gente de que este mundo no es el nuestro. Este mundo desarrolla la vida, entre comillas, de un modo que no es la que en nuestro corazón de verdad brilla y late en nuestra alma. No, no, no. Es otra cosa. Este mundo nos damos cuenta, insisto, que no es el nuestro. Y a partir de ahí hay un anhelo de un nuevo mundo que conecta directamente con ese nuevo ciclo humano que llegará cuando corresponda, pero que todavía no ha llegado, pero que está ahí en el horizonte, cuya fragancia ya de algún modo podemos detectar. De modo y manera que yo creo que somos muchos los que estamos conviviendo con este mundo, pero a su vez forjando de algún modo, llevando una práctica de vida modesta, aunque sea modesta, que ya de algún modo anuncia ese nuevo ciclo, ese nuevo mundo. Y lo que nos encontramos son dos realidades muy contrapuestas, porque todo lo que tiene que ver con este mundo que no es el nuestro, pero con el que tenemos que convivir, está lleno de distopía, está lleno de removimientos, está lleno de dolor y de sufrimiento, está lleno de complicaciones, porque este mundo que ya está caduco, todo lo complica, a pesar de tantas tecnologías, de tanta inteligencia artificial. La percepción es que todo cada vez es más complicado, que cometer cualquier cosa cada vez es más difícil, porque aquí lo sencillo se convierte en complicado en este viejo mundo y tenemos que convivir con él. Y en paralelo, nos demos cuenta o no, hay algo en nuestro interior que nos lleva a una práctica de vida en lo pequeño y en lo grande, con relación a nosotros mismos, con relación a los demás y con relación a la vida, que ya de algún modo tiene que ver con la fragancia de ese nuevo mundo. Hablábamos hace un momento de Cristo Jesús. Él dice, cuando llegue estos momentos del final de esta generación humana, vais a tener que convivir con un mundo que veréis que no es el nuestro, no es el vuestro. Pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la complicidad. Convivir sí, caer en la connivencia, no, no caigáis en la connivencia, no caigáis en la complicidad con este mundo. Y yo creo que esta realidad la estamos viviendo actualmente muchas personas, Eva. Algunas lo pueden intelectualizar, lo pueden tomar conciencia, muchas personas no toman conciencia, no lo intelectualizan, pero lo están viviendo y lo están sintiendo en su propia carne y forma parte de la dinámica de transición en la que nos encontramos. Pues sí, bueno, y hablando del viejo mundo y de la globalidad, eh, ha sido impactante el inicio del 2026. Da como la sensación de que estuviera todo preparado para el día uno darle al botón y, oye, que empezaran a pasar cosas, a caer las fichas, que si Venezuela, que si Mercosur, que si los accidentes ferroviarios, que si Groenlandia, que si los archivos Epstein y toda una retahíla de conflictos
políticos, tensiones internacionales, bueno, atentados, conflictos bélicos. He estado indagando un poco y la de cosas que no sabemos, que supongo que en cada territorio pues habrán tenido más o menos impacto en función de lo cerca que te pillen, ¿no? Porque el mundo este funciona así, lo que te pilla lejos pues parece que no tenga tanta importancia. Pero es como si el tablero global estuviera en plena reconfiguración, planificada, además, ¿no? Y me gustaría detenerme en algo que realmente me ha impactado especialmente, y es la desclasificación masiva de los 3 millones de archivos del caso Epstein, que más allá de lo, bueno, de lo espeluznante, de lo macabro y horrible del contenido, que solo mencionarlo ya es como que me coge una vibra muy incómoda en el cuerpo, no lo puedo notar. Me llama poderosamente la atención cosas como, bueno, el volumen brutal, la avalancha de información que nos han liberado ahí. Toma, ¿no? O sea, aunque había cosas que ya se sabían, pero ahora, ¡buah! Una avalancha. Y además mezclada eh, con datos reales, con desinformación, con contenido fake, con mentiras, contenido generado con IA y demás, ¿no? Lo que acrecienta la dificultad de discernir qué es verdad y qué no, ¿no? Y además que pese a lo grave del asunto, aparentemente no hay ningún movimiento a nivel ni judicial, ni político, ni tal, es como surrealista, ¿no? Y eso me genera también dos sensaciones muy potentes. La primera es que, bueno, tras haber he escuchado un poco de información, ¿no? De algunas fuentes que para mí son más fiables. Una conclusión es, parece que todos los infiernos de este mundo están conectados, están interconectados. Es algo, no deja de impactarme, ¿no? Tanto es así que me vino a la cabeza la película de Pactar con el Diablo y este domingo la busqué y la vi, porque sentía que si la volvía a ver, sacaría más información de cuando la vi hace años. Y ciertamente ha sido así, conecté mucho con esa idea que tú compartes muchas veces de que este mundo no es el nuestro y que el gobernante de este mundo pues tiene muy claros sus objetivos y las tentaciones son continuas, ¿no? Y la otra idea, la otra sensación es que la sobreexposición de información, aunque sea horrible y extrema, mezclada con falsedad y con desinformación, puede terminar generando como una especie de inmunización o de deshumanización, como si la estrategia fuera saturarnos hasta el punto que dejemos de reaccionar, ¿no? ¿Estamos asistiendo a una estrategia de confusión deliberada? ¿Esta sobrecarga informativa forma parte de ese proceso de derrumbe de de las estructuras? ¿Cómo podemos mantener el discernimiento sin caer en el miedo ni en la paranoia? O sea, sé que te estoy diciendo muchas cosas, pero eh, intenta ordenar todo lo que me pasa por la cabeza y por el corazón durante estas últimas semanas. Creo que la has expuesto magníficamente y al hilo de tus reflexiones voy a hilar también yo algunas. Eh, Efectivamente, el 2026 ha comenzado de una forma arrolladora. Cuando hablábamos antes de Kairos, del tiempo espiritual, del no tiempo, ¿no? En la nomenclatura maya, los mayas también nos anunciaron que junto con el no tiempo, cuando llegara Kairos, que decían los griegos, también viviríamos la sala de los espejos, la sala de los espejos. Es un tema al que yo he dedicado un cierto estudio y si antes comentábamos que el no tiempo, el protagonismo de Kairos, pudo ya hacerse presente, tomar protagonismo a partir de finales del año 2012, la sala de los espejos ha terminado de configurarse en lo que en nuestro calendario fue el año 2019. Concretamente, en agosto del 2019 terminaría de configurarse la sala de los espejos. Y la sala de los espejos es el momento en el que todo está a la vista, en el que todo tiene que aflorar, en el que todo tiene que ser percibido. Y cuando se habla de todo, es importante remarcarlo, no solamente estamos haciendo mención a lo de afuera, que lo de afuera queda a la vista, sino también lo de adentro, lo que tiene que ver con cada uno, también con relación a cada uno. Eso quizás menos gusta más la idea de que lo de fuera se pueda ver realmente lo que hay de ahí, ¿no? Los estratagemas, los engaños, las mentiras, los embustes, etcétera, que pueda haber ahí.
pues eso nos gusta que se abra, ¿no? Pero claro, cuando nos toca a nosotros mismos y que haya incluso circunstancias y experiencias en la vida que tienen un sentido profundo para que nos podamos ver de verdad tal como somos en conciencia y a partir de ahí crecer, porque no se trata de hundirse en nuestras miserias, sino aprovechar eso para crecer como trampolín para el crecimiento, pues bien, la sala de los espejos desde finales del año 2019 es también una realidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este año 2026? Bueno, que si ya eso era así antes, el 2026 lo está mostrando con una clarísima, clarísima nitidez, ¿no? Yo diría que lo que estamos viendo muy claramente, Eva, lo resume en una especie de frase corta, es que ciertamente estamos avanzando hacia lo que ellos llaman el nuevo orden mundial, con esa fecha del 2030 y con la célebre agenda como referencia, ¿no? Hacia un nuevo orden mundial. Pero también estamos viendo que ese nuevo orden mundial, curiosamente, y puede parecer contradictorio, pero no lo es un nuevo orden mundial de desorden global. Nuevo orden mundial de desorden global. Sí, es un orden, pero es un orden que está basado en el desorden. Y ese desorden contribuye también a que ellos, el mando que quieren llevar a cabo, el dominio que quieren acometer, lo puedan ejercer con mucha más soltura y con mucha más capacidad. Porque para el común de los mortales, ese desorden en el orden internacional, por ejemplo, el hecho de que parece que ya no hay reglas, de que ya no hay normas, ¿no? De que ya, bueno, pues aquí es la ley del más fuerte, etcétera, etcétera. Todo eso, que siempre ha sido así, ojo, pero es que ahora, como estamos en la sala de los espejos, ya se articula a la vista, ya no se esconde en discursos y en grandes proclamas, sino que queda muy claro lo que hay que hacer y por dónde van los tiros de la geopolítica internacional. Pues bien, cuando vamos viendo todo ese desorden que está como sostén del nuevo orden, eso al común de los mortales lo que nos produce es incertidumbre, lo que nos produce es inseguridad, lo que nos produce es miedo, lo que nos produce es pánico, y eso, el que seamos vulnerables, que es lo que deviene de todo eso, le interesa mucho a los que regentan todo este proceso de transición hacia el nuevo orden mundial. Y en ese espacio, todo lo que tiene que ver con información, desinformación, contrainformación, noticias, falsas noticias, verdades, medias verdades y mentiras, todo eso es un enorme conglomerado donde mantener la lucecita del discernimiento se hace muy complicado, porque nos faltan datos, nos falta tener realmente unos parámetros objetivos para poder discernir con precisión. Como tú dices, oye, de pronto desclasifican 3 millones de archivos. O dicen que son 3 millones de archivos, tampoco yo lo he contado, ¿verdad? Y empiezan a darse vueltas la información de los archivos por un lado y por otro. Y te vas a un medio y pone el énfasis en una cosa, pero otro medio pone el énfasis en otra. En unos países se pone el énfasis en unos asuntos, en otros países y en otras lenguas se pone el énfasis en otros. Y finalmente todo esto genera más confusión, contribuye más a la manipulación y genera además en el ser humano, que es lo más grave cuando hablamos en términos de conciencia, genera en nosotros, casi sin darnos cuenta, una creciente indiferencia. Nos vamos haciendo indiferentes. Es lo que, volviendo al Nuevo Testamento, se llama corazones de piedra. Nos vamos convirtiendo en corazones de piedra. Vamos perdiendo sensibilidad. Es tan apabullante la realidad, nos llega por tantos sitios que vamos perdiendo esa capacidad de sentir, de fraternidad, de humanidad, también de unión a la naturaleza y a la vida. Y esto va generando una indiferencia. Finalmente, también lo anunció Friedrich Nietzsche, no solamente la muerte de Dios, sino que también anunció que llegaría el nihilismo, el nihilismo. Y el nihilismo es a la persona, no es el narcisismo, que también suele ir muy acompañando al nihilismo, ¿no? Pero el nihilismo es el que ya todo da igual, ya pasas de todo, y lo que ya intentas por todos los medios es encerrarte en tu mundo. Pero claro, ese mundo en el que te encierra resulta que no es el tuyo, es el mundo que te han fabricado, ¿no? Es como una especie de, como en la película Matrix, donde sabemos que en esa película el ser humano que cree que vive, realmente no vive, está sobreviviendo, metido en celdas de una gran colmena
y enchufados a la realidad virtual a través de unos cables que tiene aquí en la nuca, ¿verdad? Pues diríamos que esa metáfora es aplicable a este año 2026, pero donde nosotros mismos nos metemos en nuestras propias celdas. No han tenido que fabricar las celdas. Estamos como recluyéndonos cada vez más en nuestro pequeño mundo. Pero ojo, porque ese pequeño mundo es falso. Ese pequeño mundo está cada vez más conectado a una realidad artificial, a una realidad virtual, que además, como las tecnologías han avanzado, ya no es alámbrica, es inalámbrica. Ya no se necesitan que llevemos cables aquí enchufados, ¿no? Porque ya las tecnologías son inalámbricas. Entonces, el nihilismo nos va llevando a una incomunicación. En la época de la comunicación estamos más incomunicados que nunca. La avalancha del mundo en el que nos encontramos, de este mundo que sentimos que no es el nuestro, pero con el que tenemos que convivir y ahí está, nos va recluyendo en nuestra propia celda. Y cada vez vamos conectándonos más al mundo a través de unas tecnologías artificiales y virtuales que desde luego cuando el nuevo orden mundial sea una realidad va a ser apabullante, va a ser algo absolutamente apabullante. Comenzó también el año 2026, como se hace siempre a comienzo de cada año, Eva, con el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. Y allí Elon Musk, en un diálogo que tuvo con el director ejecutivo de BlackRock, pues ya nos adelantó que en el año 27, que es el año que viene, ya los robots humanoides empezarán a ser vendidos. Y él anunciaba con toda tranquilidad que en el año 2030-2031 habrá cientos de millones. Él llegó a decir miles de millones de robots humanoides en una realidad virtual aumentada y expandida en donde el ser humano estará totalmente enganchado. Entonces, cuando todo esto lo vamos intentando discernir, lo que percibimos es eso, mucha desinformación, mucha manipulación. En esa sala de los espejos podemos ver cosas, pero claro, nos llega como en grandes tsunamis, ¿no? Como en tsunamis de información, con lo que el discernimiento, como decía antes, es muy difícil de mantener. Y con todo este telón de fondo, tiene que de alguna forma prevalecer la conciencia. Y cuando llegan los archivos, los famosos archivos Einstein que tú has hecho mención, Eva, claro, cuando vamos intentando, ¿no?, andar por ellos, yo lo he intentado, ¿no?, incluso consultando medios de comunicación de distintos países y en distintas lenguas, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Yo creo que lo que nos encontramos, por un lado, es, bueno, nos encontramos sin ningún tipo de duda, es a una forma de relacionarse entre sí de eso que denominamos élite, élite. Tú sabes que yo digo que creo que el sistema socioeconómico y a partir del sistema socioeconómico todo lo demás, el entramado político institucional, el complejo tecnológico y militar, los medios de comunicación, el entramado cultural, creo que está regido por un puñado de personas. Yo creo que no son más de 40 o 50 los que tienen en sus manos el sistema socioeconómico y a través de ese sistema socioeconómico todo lo demás. Y también es cierto que esos 40 o 50 tienen algunos círculos cercanos que operan bajo su directo control. Diríamos que ese núcleo duro, esos 40 aproximadamente, más los círculos más cercanos, pueden ser en total unos cuantos cientos o unos cuantos miles a nivel mundial. Todo eso conforma lo que podemos denominar la élite. Y los archivos Einstein lo que nos han puesto de manifiesto es, y eso los medios de comunicación parece que quieren mirar para otro lado, es la importancia de un término que mi buen amigo y maestro Enrique de Vicente le gusta utilizar y que parece que viene del ruso, que es el conformat. El conformat. Es decir, hay como pactos de sangres entre ellos. Para tú estar en esos círculos, tú necesitas delinquir entre ellos, su vida entera es una delincuencia porque originan dolor y sufrimiento a nivel mundial. Pero aparte de eso, ellos tienen que infringir en común normas para de esa forma dar el conformat, es decir, para de esa forma que haya una complicidad. Tú, si haces algo ilegal que estando conmigo, yo ya tengo esa ilegalidad a favor de manejarla en tu contra si llega el caso, ¿no? Que fíjate, permíteme que entre en un detalle muy concreto. En los archivos que se han puesto de manifiesto, los medios de comunicación dicen que uno de los que salen peor parado es Bill Gates. ¿Por qué? Porque se pone en evidencia que él tenía relaciones con el señor Epstein y con todo el entramado
para tener relaciones sexuales, parece ser que con menores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pregunta, bueno, Bill Gates necesita que alguien le prepare el terreno para hacer unas fechorías en orden a tener relaciones con menores. Él no tiene ya suficiente poder, suficiente capital como para hacer eso. ¿Por qué necesita acercarse a alguien como Epstein con su isla, ¿no? Con todo eso? ¿Por qué? Porque forma parte de sus reglas del juego. Es que no vale que tú lo hagas en tu casa en soledad, es que tienes que hacerlo en público, porque no solamente lo hace Bill Gates, también lo hacen otros, y lo hacen todos en público porque eso conlleva ese conformar, eso significa que ya tú has hecho un pacto de sangre, entre comillas, y ya estás integrado plenamente. Es como una especie de bautismo y de mantenimiento de ese bautismo en el seno de la élite. Y claro, esto es un componente muy importante. Este conformar es un componente muy importante. No son solamente depravaciones que tú puedas tener, son depravaciones que haces conjuntamente con otros porque eso te hace formar parte de ese núcleo y da seguridad a todos los que forman parte de ese núcleo. Yo sé que esto, claro, para personas, vamos a llamarlo normales, nos parece aberrante y sin duda ninguna lo es, pero para ese mundo no forma parte de sus reglas de juego. Eso por un lado. Y después por otro, Eva, y de esto sí que los medios de comunicación huyen por completo a hablar, es que también se reúnen grupalmente para hacer ese tipo de cosas que la podían hacer, no me cansaré de decirlo, lo podrían hacer perfectamente de manera individual y anónima, pero lo hacen grupalmente porque también son ritos, son también rituales, son también celebraciones, celebraciones de dolor, ritos de sangre, porque yo no me cansaré de compartir, y hay mil pruebas al respecto, los archivos de Wikileaks, que sí fueron gestionados con un orden, por así decir, y fueron difundidos con un sentido y con una misión de información verdadera. Así terminó precisamente el responsable de la plataforma Wikileaks, perseguido y hundido, precisamente por eso, porque no se atuvo a las reglas de esta gente. Y en esos archivos Wikileaks ya hay mucha información sobre que esta gente se reúnen y se encuentran para llevar a cabo, podemos llamarlo así, rituales satánicos, porque estas personas tienen creencias espirituales. Lo que ocurre es que son creencias espirituales involutivas, no son las que tú y yo o las personas, la mayoría, podemos tener, que podremos llevarlo más o menos a nuestra práctica de vida, ¿verdad? Pero tenemos una visión de la existencia espiritual evolutiva, ¿no? Ellos tienen una visión de la vida involutiva y adoran lo satánico. Utilizan normalmente denominaciones referidas a Satán y a los diablos de culturas previas. Utilizan muchas veces términos sumerios, por ejemplo, términos caldeos, pero están hablando de la reverencia a Satanás y están hablando de los cultos al diablo y de los ritos satánicos que tienen que ver también con la información que estos archivos se están poniendo de manifiesto y sobre esto los medios de comunicación pasan por puntilla. No, no solamente Y es si lo buscas, te sale que es un bulo, que tal, que bueno, en fin. no solamente es la búsqueda de placer, entre comillas, y el conformar al que hacía referencia, no. Hay otras muchas más cosas y esas cosas son realmente las más importantes. Tú antes lo utilizabas, termino Eva, utilizabas el término el gobernante de este mundo. El gobernante de este mundo es Satanás. Y no lo digo yo, que no soy nadie, lo dice Cristo Jesús. Cristo Jesús cuando va ya a ascender a los cielos, antes de hacerlo, le dice a discípulos, yo ahora me voy, volveré, me voy, volveré, pero me voy. Y os dejo con el gobernante de este mundo. Y ese gobernante de este mundo está machacado y repetido en los textos sagrados de todas las tradiciones espirituales, pero especialmente en el ámbito del cristianismo, donde incluso tenemos esa escena tremenda de que cuando Cristo Jesús se retira al desierto para prepararse para su vida pública de 3 años y algo, se le presenta Satanás en persona y entre las cosas que Satanás le ofrece a Cristo para sacarlo de su camino es que le ofrece todos los poderes y riquezas de este mundo si te postras ante mí. Evidentemente Cristo no se postra ante Satanás, todo lo contrario, pero ciertamente hay demasiadas personas que se han postrado ante Satanás y este núcleo de la élite a los que hacemos referencia no solamente están postrados, sino que lo reverencian de forma manifiesta y este tipo de cónclaves tienen también mucho que ver
repito, no solamente con pasar un buen rato, no solamente con caer en sus depravaciones, sino también como con rituales de dolor y con rituales de sangre, de adoración a lo diabólico y de adoración a lo satánico. Sí, sí, sí. Y en la película del Pacto con el Diablo se ve clarísimo. Bueno, me gustó Además, mucho. hacen muy bien en sacarla porque es una película, siempre lo ha sido, maravillosa. Fíjate que yo antes hablaba de Matrix, que está protagonizada por New River. Zar por el Diablo también está También protagonizada por New River, pero con la magnífico acompañamiento de Al Pacino, de ¿no? Al Pacino, sí, totalmente, No totalmente. hagamos un spoiler para que lo vea la gente, pero desde luego Sí, es merece, que me merece la pena. vino, ¿sabes? Al escuchar algunas cosas de los archivos y de este personaje, me vino inmediatamente y dije, la tengo que volver a ver un día de estos. Y el domingo la vi, realmente mereció la pena. Bueno, pues nada, cambiando un poquito de tercio, no mucho porque todo está conectado. Hace unas semanas también me llegó una información atribuida a JJ Benítez, que es investigador y periodista, y hablaba sobre la generación marcada, una generación nacida entre 1955 y 1975. Nunca había visto ni recibido nada ni leído nada de él, pero bueno, me llegó y en ese momento me resonó mucho y hablaba de que esa generación estaba destinada a ser testigo y memoria, ¿no? O sea, la describía como una generación que había pasado o que pasaría por tres fases: una infancia de inocencia y preparación, porque había vivido en un mundo estable, con valores tradicionales, estructuras familiares sólidas, fe y demás; una etapa de madurez, de confusión y prueba, en la que, bueno, pues hay una ruptura radical de los valores y se empiezan a caer todas las estructuras. Y la última etapa, ya en la edad adulta, de despertar y cumplimiento, que está llamada a, pues, a despertar y a sostener la conciencia en tiempos de confusión. También lo vinculaba simbólicamente a la idea de los 14400, ¿no? Que se menciona en el Apocalipsis, creo que es, ¿no? Pero no como un número literal, sino como un número simbólico. Incluso explicaba de dónde salía el número. Lo que más me sorprendió fue la exactitud con la que describía el tránsito de esa generación, porque creo que hay elementos muy comunes, ¿no? En las personas de esos años que menciona. No digo que tengan que ser esos, porque yo soy una ignorante totalmente del tema, pero sí que me resonó. Y, y el hecho de haber conocido un mundo sólido, de haber visto cómo se está disolviendo, ¿no? Y ahora encontrarse en medio de un caos como parte de este proceso de transformación hacia ese nuevo proceso, y como que los menciona como parte de sostén de lo que va a pasar, ¿no? Dice que hemos vivido y viviremos cosas que ninguna otra generación va a recordar, o sea, que hemos sido testigos de una cosa y de otra, y que precisamente esa es la misión, ¿no? Nada, simplemente saber qué nos podrías compartir tú al respecto de eso, porque estoy seguro que tienes mucha información sobre la idea esa de esa generación bisagra y qué papel, ¿no? tenemos en ese tránsito de conciencia colectiva. Sí, yo también le he escuchado a JJ estas apreciaciones sobre la generación marcada. Vaya por delante mi cariño hacia JJ Benítez. Es una persona honesta, es una persona íntegra. Como cualquiera de nosotros podemos acertar más o menos en aquello que exponemos, pero desde luego lo que no tengo ningún tipo de duda es de su honestidad y de lo bello que lo impulsa a la hora de contribuir y a la hora de compartir con los demás. Y cuando le escuché esto de la generación marcada, salvando las distancias, porque estamos hablando, como él muy bien indica, de unas poquitas décadas, fíjate, 1955, 1975, 20 años, ¿no? Yo nací en el 58, estoy plenamente metido en esos 20 años, en el tramo inicial, por así decir, de esos 20 años. Quizás los que estamos dentro de esos 20 años, que todos es la generación marcada, pero los que estamos más cerca del 55, podríamos decir que somos todavía más testigos del legado al que hace referencia JJ que el que nació, pongamos por caso, en el 70, ¿no? Que también es testigo del legado,
pero no tanto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me recordó una novela que también ha sido llevada a película, que se llama El Alda de las Nubes. El Alda de las Nubes es una película muy interesante, donde tiene grandes protagonistas a lo largo de toda su trama, porque son épocas muy distintas que arrancan del siglo XIX hasta el siglo XXII, es decir, mira el pasado, mira el presente y mira también al futuro. Y en ese siglo XXII hay una sociedad donde ya hay dos realidades muy decantadas, por así decir, y dentro de esas realidades decantadas hay como un grupo de personas que mantienen un legado, mantienen un conocimiento, una sabiduría de lo que había sido el mundo, frente al otro mundo que actualmente está como intentando destruir todo, uniformar todo y homogeneizar todo, ¿no? Y eh, hay en la película escenas donde los que mantienen, por así decir, el legado, pues por las noches a los niños les cuentan cómo era la vida antes, cómo se vivía antes, y que por tanto no caigan en creer que la locura que está ahí en el entorno es lo único, la única forma de vivir, que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de desarrollar la vida, y esos que ya son ancianos desarrollan esa labor de legado, ¿no? Bien, no se trata ahora de ponernos románticos, ¿no? Pero sí es verdad que la generación marcada, 55-75, sí hemos vivido realidades, tú lo has descrito muy bien, realidades absolutamente contrapuestas. Ya no solamente desde un punto de vista de lo superficial, sino también desde el punto de vista del fondo. Y cuando hablo del fondo, quiero dejar a un lado la política, quiero dejar a un lado lo que son los elementos, eso, más efímeros, más pasajeros. No, son años de una enorme depravación, porque hay que llamarlo así, cultural y educativa, Eva. Yo estoy escribiendo ahora precisamente un texto para el encuentro mensual que desarrollaré, lo hago todos los meses, este será en el mes de mayo, sobre cultura y educación. Y haciendo un repaso de lo que ya ha ocurrido en las últimas décadas, la cultura y la educación es tremenda, es una degeneración absoluta. Yo he vivido un contexto que no era perfecto, por favor. Yo no estoy diciendo que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Yo no digo que fuera perfecto. Había muchas cosas que mejorar, pero desde luego la cultura, la educación tenía unos pilares, tenía unos basamentos que yo soy testigo de cómo se han ido rompiendo. Y se han ido rompiendo incluso, y en el ámbito educativo, yo he sido 31 años profesor universitario y lo he vivido en mis carnes, hasta el punto que en el año 2010, curso 2010-2011, dejé la universidad, se acabó, ya está, no voy a seguir participando en esto que cruje por todos sitios, ¿no? Entonces creo que hemos vivido una forma de entender la educación, de entender la cultura, de entender las relaciones personales y a partir de ahí de entender el mundo en su globalidad con un telón de fondo también de trascendencia, de una visión de la vida que no solamente es lo efímero, sino que también contempla otra serie de cosas, donde se daba valor a la historia, donde se daba valor a la filosofía, donde se daba valor a la literatura, donde gracias a la lectura, porque la lectura en textos tiene una impronta en el cerebro, pues se integran los conocimientos de una forma distinta a lo que es la pantalla, lo cual no significa que la pantalla esté mal, pero la pantalla yo diría que tiene que ser como una vía de acceso, pero sin perder la otra vía de acceso, ¿no? Lo que estamos viviendo con las tecnologías no es solamente el disfrutar lo que las tecnologías nos aportan, sino el acabose de todo lo que no tiene que ver con esas tecnologías. Y yo creo que ese es precisamente el gran legado que nosotros podemos aportar, el decir, oye, las tecnologías tienen su sitio, por favor. Cosa distinta es que haya quien lo use para manipularnos, engañarnos, pero las tecnologías como tal son maravillosas, pero por favor que las tecnologías no nos hagan olvidar otras cosas. Y claro, cuando vemos que actualmente en lo que se llama sistema educativo, lo trascendente y espiritual, lo cultural y lo histórico, lo filosófico, se desmerece por completo, e incluso la gente cada vez más confía en una inteligencia artificial a la que le puedo preguntar cualquier cosa, yo sé lo que a mí me pasaría, lo que me hubiera pasado en el cole, Eva, y termino, permíteme la pequeña broma, si yo a mi Claro. profesor, cuando estaba en parvulito, en elemental, en media, en ingreso, en primero de bachillerato, yo a mi profesor ante una operación matemática le hubiera dicho, espérese usted que voy a usar la calculadora, ¿eh? El profesor me hubiera puesto un cero, vamos, enorme, un cero patatero gigantesco, ¿no?
Usted, por supuesto, ahí está la calculadora y hace muy bien en utilizarla, pero usted tiene que saber cómo, qué es una multiplicación, qué es una suma, qué es una división. Yo le preguntaría hoy a muchas personas, pero ¿usted sabe dividir? 320 entre 14, ¿me puede hacer la división? ¿Usted es capaz de dividir 320 entre 14? Y está muy bien utilizar la calculadora, pero tenemos que saber dividir y tenemos que saber hacer raíces cuadradas y tenemos que saber lo que es un tanto por ciento. Es decir, eso no son cosas accesorias. El creer que, no, como ya tengo una máquina que me lo hace, pero no te das cuenta que no estás conformando tu mente, tu cerebro, para poder entenderlo, es que no vas a tener una noción de lo que es eso. Y yo eso lo vivo mucho actualmente, Eva, cuando hablo de grandes cifras, que cuando se habla de grandes cifras, percibo que la gente se pierde por completo. Si tú dices que Elon Musk tiene 500.000 millones de dólares de patrimonio personal, las personas no saben si 500.000 es como si dijera 50.000 o 5.000 millones, ¿no? O 5 billones de dólares, ¿no? No lo computan y no lo computan porque el cerebro hay que manejarlo, el cerebro hay que educarlo y entrenarlo. Y claro, si no lo entrenamos y todo queda confiado en las tecnologías, pues lo juega en contra nuestra. No es que las tecnologías estén mal, pero evidentemente yo, que soy el que las utilizo, tengo que ser un maestro y poner las tecnologías a mi servicio, porque si no yo termino al servicio de las tecnologías. Sí, esa conversación la tengo yo con mi hija pequeña muchas veces, porque dice, ¿para qué si la calculadora? ¿Para qué si en el cole nos dejan? ¿Para qué? Y yo digo, bueno, pues para que tu cerebro aprenda situaciones lógicas, sepa discernir en un momento determinado, sepa cómo operar cuando no tengas una calculadora o cualquier dispositivo electrónico. O sea, forma parte de la configuración y de la evolución y maduración de tu cerebro. O sea, cuando ya lo sepas hacer y lo domines, fantástico, vale, pero mientras no, o sea, es increíble, sí, porque además en los coles lo hacen así. Eh, Totalmente de acuerdo. Y claro, esto va unido a que ya no hay conocimiento de la historia. El que no conoce la historia no conoce el presente y difícilmente podrá de alguna forma otear el horizonte venidero, el olvido por completo de la filosofía, el olvido de las tradiciones espirituales. Yo no estoy hablando de una educación religiosa, por favor, para nada, pero sí donde la espiritualidad tenga un sitio. Todo eso, desgraciadamente, el tsunami actual se lo está llevando por delante y esa generación marcada a la que tú haces referencia, pues hasta cierto punto somos una voz que debería plasmarse, como estamos haciendo tú y yo aquí ahora, para poner en evidencia este tipo de cosas. Bueno, pues para ir terminando, me gustaría aterrizar todo esto en algo práctico, ¿no? Muchas personas estamos viviendo este inicio de año con esta intensidad energética enorme. Y cuando empiezas a ver, cuando tomas conciencia de la sala de los espejos que tú mencionabas, ¿no? Donde todo se refleja en algo más profundo, la información parece llegar casi de una manera sincrónica. Em, También he notado que cuando me detengo a reflexionar o hago espacios de silencio, como hoy, por ejemplo, que me he tomado el día para estar pues tranquila en introspección y demás, para poder bueno, pues llegar a este encuentro contigo de la mejor manera, pues se abren comprensiones nuevas, ¿no? Y eso me hace pensar en que vivimos tan ocupados que no dejamos espacio a la introspección y eso juega en contra también de los procesos concienciales. Por otro lado, también veo que con claridad que las estrategias que pueden mantenernos distraídos, como por ejemplo la saturación informativa que hemos mencionado antes, la mezcla de la verdad y la mentira, el relativismo escéptico que tú explicas maravillosamente bien, la indefensión aprendida o la ridiculización de cualquier mirada crítica bajo la etiqueta, por ejemplo, de conspiranoia o de fascista o de cualquier otro adjetivo peyorativo a cualquier persona que cuestione algo que es evidente que no está funcionando, no está yendo por el camino adecuado, ¿no? Te pongo un ejemplo, voy a ser valiente porque reconozco que me da un poco de pudor, ¿no? Pero ante todo esto del observar, del ver y demás, pongo un ejemplo propio. Lo hago porque yo admiro a la gente que es valiente y se atreve a contar cosas. Es una tontería, pero a la vez me da un poquito de pudor. Pero bueno, el otro día escuché
que hablaban de que la inteligencia artificial requiere de enormes cantidades de agua para funcionar, ¿no? O sea, para el proceso, para hacer funcionar la tecnología requiere de mucha agua, ¿no? Y que ahora, claro, desde que más o menos el año pasado nos han dado acceso al ciudadano de a pie, nos han dado el juguetito de la IA, pues le preguntamos a la IA hasta ¿qué hago hoy de comer? ¿Sabes? Y inmediatamente me llegó un pensamiento, ¿no? Y que me sorprendí a mí misma pensando, "Jo, pues ya es casualidad que hace 2 años estábamos en una sequía absoluta y ahora todos son diluvios, inundaciones, danas y tal, ¿no? Y no sabemos dónde meter el agua en los pantanos, no nos cabe, o sea, una cosa. Y tuve ese pensamiento e inmediatamente me cuestioné, o sea, Eva, ¿se te está yendo la pinza o qué? ¿No? Como que ves conspiranoia en todas partes. Pero algo dentro de mí me dice que no, que, ¿sabes? Que algo de eso hay. Pero bueno, aun estando rodeada de personas despiertas, a veces me siento muy sola. Uno se siente solo porque no se atreve a compartir cosas como, por ejemplo, esta, ¿no? Que es una tontería, pero que puede, o sea, depende con quién lo hables, puede decir, o sea, esta chica ve fantasmas en todas partes, ¿no? Y dudar de tu propio discernimiento. Entonces, bueno, para cerrar un poquito es preguntarte un poco cómo cultivamos un discernimiento sano en tiempos de tanta confusión, cómo evitamos caer ni en la credulidad ingenua, ni en el escepticismo paralizante, ¿no? Y cómo sostenemos la vibra alta sin desconectarnos de- En estos tiempos de Kairos, del sin dolor duda ninguna, el discernimiento del es fundamental. mundo. ¿Perdona, Eva? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, 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 sí. Te escucho, te Decía que en escucho. esta época donde Kairos tiene tanto protagonismo, el discernimiento es fundamental. Y el discernimiento no es algo que se compre online ni en ninguna tienda, es algo que el ser humano tiene que ir creando en sí mismo. Ya desde hace mucho tiempo nos han enseñado que ese discernimiento debe tener como telón de fondo una visión de la vida trascendente y debe ser cultivado a través del uso del plano superior de nuestra mente, a la que hacemos ante mención, lo que antiguamente se llamaba la mente superior y ahora algunos psicólogos llaman la mente abstracta, que es ese nivel de la mente que está preparado y capacitado para lo trascendente, entendiendo como trascendente todo lo que se mueve en el ámbito de la ciencia, de la filosofía, de la espiritualidad, de la conciencia, de las artes en sentido amplio, de la inspiración, todo ese mundo, nuestro mundo mental, tiene un plano, tiene un nivel, el nivel de la mente abstracta, que está capacitado para eso. Y en la medida en que usamos ese nivel superior de nuestra mente, puede ser que no lo usemos, claro. La mente inferior la estamos utilizando continuamente en el día a día, pero la mente superior solamente la usamos si traemos a nuestra vida cuestiones que tengan enjundia, que tengan ese contenido, repito, espiritual, conciencial, científico, artístico, etcétera. Y si no traemos eso a nuestra vida, pues la mente abstracta no funciona. Pues bien, la mente abstracta también se nos ha enseñado que cuando funciona y funciona más, se expande, se expande. Es como si fuera elástica y se va abriendo y expandiendo. Y es esa expansión de la mente abstracta, gracias a su uso, lo que nos aporta discernimiento. Y el discernimiento es fundamental. Yo aconsejo en este sentido repasar una parábola que aparece en el Nuevo Testamento, que es la parábola del sembrador y de las cuatro tipos de tierras. Porque esos cuatro tipos de tierra donde se echa la semilla, está desde la que se echa la semilla y no germina lo más mínimo, hasta la de mayor calidad, donde la semilla se echa y la semilla arraiga y crece con fuerza. Y se habla de cuatro niveles. Estos cuatro niveles son niveles de discernimiento. Yo diría que es la única parábola, no quiero equivocarme, que el propio Cristo interpreta, porque él normalmente lanzaba la parábola y lo dejaba al entendimiento de cada cual. En cambio, a esta le da tanta importancia, él mismo interpreta la parábola, explicando lo que son estos cuatro tipos de tierra y tiene el telón de fondo del discernimiento. El discernimiento es crucial
en el huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos. El discernimiento es fundamental porque gracias al discernimiento podemos separar la realidad de la fantasía. Gracias al discernimiento podemos percibir los patrones que están más allá de lo que puede ser un ajetreo continuo, pero hay unos patrones, podemos percibir que en la vida hay causalidades, cuando sin embargo el huracán de magnitud creciente nos lleva quizás a pensar que todo es azar, que todo son casualidades. No, no, el discernimiento nos enseña a ver que todo está lleno de causalidades, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué. El discernimiento, en definitiva, nos da unos cimientos, esa semilla que ha agarrado en tierra, que nos permite vivir en el centro del huracán de la manera que compartíamos al inicio de nuestro diálogo. Y todo esto, insisto, tiene que ver con el discernimiento y con su importancia. Y yo llamaría a todas las personas a que cultiven el discernimiento y se cultiva el discernimiento cuando traemos a nuestra vida este tipo de asuntos en nuestra cotidianidad. Yo de verdad no, yo no me flagelo ni me culpabilizo, ni soy especialmente estricto, ¿no?, a la hora de evaluarme, pero una reflexión que sí me gusta hacer al terminar el día es, a lo largo de este día, ¿he usado la mente abstracta? ¿O se han dado una serie de circunstancias que me han hecho mantenerme todo el día en modo mente concreta? Porque hay que usar la mente abstracta y si durante 24 horas no usa la mente abstracta, es un día que has perdido en términos de uso y expansión de la mente abstracta y por tanto en términos de discernimiento. Y cuando ese discernimiento va apareciendo en nosotros, Eva, permíteme que ahora lo ponga ahí sobre la mesa al hilo de lo que tú has compartido, creo que es muy importante para Ujú. nosotros mismos y para los demás no callarnos, no callarnos, que se manifieste eso que está surgiendo de nuestro discernimiento, no callarnos, compartirlos, evidentemente compartirlo con el mayor respeto, con el mayor respeto, y siempre, yo eso también me lo intento aplicar, como hipótesis para la consideración, hipótesis para la consideración de los demás e hipótesis para mi propia consideración. Yo hay veces que me pasa como a ti, percibo cosas, veo cosas, ante esto o esto digo, oye, percibo que es esto. Bueno, claro, pero ¿es esto que percibo? ¿Es real? ¿Es fantasía? Hombre, si el discernimiento lo vamos cultivando, ya casi tienes la seguridad de que es real. Pero en cualquier caso, déjalo ahí como hipótesis para la consideración. Pero no lo metas en un cajón, déjalo sobre la mesa. Y vamos a ver lo que la propia vida nos va diciendo. Muchas veces, te habrá pasado también a ti. Yo tengo hipótesis para la consideración que pongo encima de la mesa, no, no la niego ni la guardo en un cajón. Y a partir de ahí espero que la propia vida me vaya dando como pistas para decir, oye, mira, pues esta hipótesis, olvídala, o todo lo contrario, esta hipótesis está llena de sentido. Y lo que tú comentas está lleno de sentido, aunque se formule como hipótesis para la consideración. Esas tecnologías de las que antes hablábamos y fundamentalmente las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial son enormes consumidoras de recursos naturales. Aparte de lo que puede provocar en nosotros, por lo virtual, por lo artificial, por el transhumanismo, en fin, por cosas de las que ya hemos hablado antes, ojo porque son grandes depredadoras de recursos naturales y fundamentalmente de agua y de energía eléctrica, de agua y de electricidad. A partir de ahí, todos sabemos o deberíamos saber que el sistema tiene en estos momentos mecanismos, instrumentos de manipulación climática, de geoingeniería climática. Esto ya no es una teoría perdida en algún foro de conspiranoia, ¿no? Es algo cada vez más reconocido, que se interviene en el clima y que se provocan cosas en el clima. Claro, cuando tú tocas un botón al clima, el problema es que tocas un botón y ocurre algo, pero después también eso a su vez genera una cadena de consecuencias que ya tú no controlas. Es decir, la ingeniería puede provocar que haya un periodo de lluvias mucho más fuerte que lo que es habitual. Ahora, lo que la ingeniería no puede ya controlar es lo que va a pasar a partir de ahí. Es decir, porque una vez que tú has alterado lo que es la dinámica del clima, lo que puede pasar ya se te escapa. Pero en fin, en el cortoplacismo, que es lo que impera, creo que lo pueden conseguir. De la misma forma que estamos viendo, Eva, que con la necesidad de energía eléctrica,
están empezando a utilizar placas solares, por poner un ejemplo muy, muy concreto, placas solares que ¿dónde se están colocando masivamente? Mira por dónde esa necesidad de captar cada vez más energía solar porque nos falta energía, mira por dónde se está colocando en parajes naturales protegidos, que además se le da licencia porque como es medioambiental, como es energía verde, entre comillas, mira, será energía verde, pero colócalas en un sitio que no lleve a tener ese deterioro de parajes naturales, porque eso finalmente genera una dinámica que se vuelve contra nosotros en términos del colapso medioambiental ante el que estamos. Así que mi modesto consejo es que este tipo de cosas, y esta en particular que has comentado, las explicites y que en este incluso este mismo vídeo aquellas personas que nos puedan ver, una hipótesis para su consideración. Y a partir de ahí ya la tenemos encima de la mesa y vamos a ver qué es lo que va a ir ocurriendo. Pues muchas gracias, Emilio. Te cojo esa hipótesis para la consideración, que aparte tú lo dices muchas veces y la voy a usar más a partir de ahora, porque realmente muchas veces tengo muchos inputs de cosas que a veces te comento y tú sabes, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer como más, con más tranquilidad, más abiertamente. Bueno, pues me pasaría horas hablando contigo porque tengo mil cosas que se me ocurren. En todo caso, ya hemos llegado a la horita y ya está bien. Y nada, pues te agradezco muchísimo por cerrar con algo sencillo que si tuvieras que transmitirnos un mensaje de serenidad, de claridad para este momento histórico que vivimos, qué nos dirías? ¿Cuál sería? Pues mira, es que la has utilizado tú al principio, Eva, y me ha resonado tanto que la he repetido varias veces la expresión, la palabra a lo largo del diálogo, y la hago mía incluso para terminar, que es brújula, brújula. Es muy importante una brújula. Estamos en medio de ese huracán de magnitud aceleradamente creciente y necesitamos para movernos en este huracán y para estar en el centro del huracán, me gusta repetir lo del centro del huracán porque no hace viento, en el centro de un tifón no hace viento, la temperatura es cálida y el cielo está despejado, pero tiene que estar en el centro y para estar en el centro del huracán hace falta una brújula. Desde luego la brújula tiene que ver con lo espiritual, con lo trascendente, tiene que ver con el afianzamiento y la presencia de nuestro verdadero ser, de eso que hay en nosotros que no va a conocer, nunca ha conocido ni conocerá la muerte, el afianzamiento y la presencia de nuestro verdadero ser. Y en la práctica más cotidiana, yo diría que la paz es la gran guía. Cuando a veces podemos tener dudas, A o B o C, voy por aquí, voy para allá, lo hago, no lo hago, que la paz sea nuestro gran orientador. Aparte de que a mí me gusta compartir que no olvidemos que estamos muy bien acompañados, porque están ellos, los involutivos ahí con sus líos, pero también estamos muy bien acompañados. Y yo estoy convencido que hay unos órdenes celestiales y que tenemos un acompañamiento de seres espirituales evolutivos, que tenemos un acompañamiento de, por ejemplo, de ángeles. Entonces, confiar también en ellos y que a veces cuando tenemos también alguna duda o vemos que nos estamos saliendo del centro del huracán, pedirle su apoyo, pedirle su consejo, pedirle su orientación y con la brújula de la paz en la mano. Pues muchas gracias, Emilio, por esta magnífica conversación. A mí, como siempre, me sirve muchísimo el compartir contigo y estoy seguro que todas aquellas personas que nos vean también lo van a disfrutar. Muchas gracias y bueno, nos Muchas vemos gracias. pronto. Nos vemos muy pronto. Gracias, Eva. Un abrazo. Un abrazo.